Hace casi 500 años, una expedición española navegó hacia el Mar del Sur, en el Océano Pacífico. Estaban viajando a lo desconocido, y su futuro era un misterio. Los marineros estaban en una misión para encontrar una ruta a China. ¿Tendrían éxito o fracasarían? ¿Sobrevivirían para ver sus hogares nuevamente? La conocemos como la Expedición Cabrillo. Su buque insignia, el galeón San Salvador, navegó el Océano Pacífico en 1542. Y de nuevo, casi 500 años después, una réplica moderna del San Salvador, para representar un momento estimulante en la historia mundial. Un monumento con significados sorprendentemente distintos para personas distintas. Un momento preservado en el Cabrillo National Monument. En 1542, Juan Rodríguez Cabrillo se despidió de su hija, de sus 2 hijos pequeños y de su esposa Beatriz. Cabrillo tenía cerca de 40 años de edad, un soldado práctico, experimentado en batallas y el capitán del navío. Nació en Palma del Río, Andalucía, en el sur de España, y emigró al Nuevo Mundo cuando contaba con unos 15 años de edad. Empezó como ballestero. Peleó en las conquistas españolas de lo que hoy son Panamá, Cuba, México, Guatemala y Honduras. Ahora iba a dirigir una expedición de exploración al norte, llevando a sus hombres más allá de los límites del mundo conocido. Los 200 hombres de la expedición eran de toda clase en el Nuevo Mundo. Oficiales, marineros, soldados, artesanos, esclavos, 2 frailes y aún unos cuantos mercaderes. Iban a ir muy lejos. Con suerte, llegarían hasta China. Estaban llenos de esperanza. La esperanza de enriquecer y proveerles una buena vida a sus mujeres e hijos. Pero también albergaban temores. I think it's pretty natural to ask yourself the question, why would people do this? I mean, we think that about half the people that embarked on that voyage got back alive, and that would not have surprised anyone then. So it's an enormously risky kind of behavior to engage upon. Cada hombre y cada esposa sabían plenamente que lo más probable es que ni él ni su navío serían vistos otra vez. If they married a sailor, they knew that their husband would be away a good part of the time. While that husband was away, they would be in charge of the household, they would be in charge of the children, but you knew what the seafaring life entailed. En esa era, no solamente los hombres salían al mar. Niños de aún 7 u 8 años de edad también trabajaban en galeones como el San Salvador. La tripulación enfrentaba dificultades de todo tipo: tormentas feroces, hambre, enfermedad y la pérdida de vida. The living conditions aboard the San Salvador would have been totally appalling. There's no privacy and there's no place aboard ship you can get away from the wet. The only guy on that ship who had anything approaching privacy was the captain. Habrán contiendas y disputas a bordo, pero cada hombre en el navío sabe que deben trabajar y colaborar todos para simplemente sobrevivir el viaje. El riesgo era tremendo, así que, ¿por qué lo hacían? Por la riqueza que crearía el comercio. Los europeos estaban generando fortunas de las casi invaluables especias de Asia. Estas fueron los primeros lujos globales. Granos de pimienta, vainas de cardamomo,
varas de canela y nuez moscada. Las especias valían literalmente su peso en oro. Así que los españoles estaban desesperados por encontrar una ruta más rápida a Asia. It was a pathway to enormous wealth, and that was a fairly typical motivation for people doing things like that. El 27 de junio de 1542, el buque insignia San Salvador encabezó la expedición desde el norte de Navidad, en la costa del Pacífico de lo que hoy es México. Fueron 3 navíos. San Miguel, un barco explorador de 35 pies de largo. La Victoria, una nave de suministro de 64 pies. Y el buque insignia, el galeón San Salvador, de 74 pies con 100 hombres a bordo. El viaje corresponde a la Era de Exploración, un periodo cuando cuantiosas exploraciones europeas zarparon hacia el amplio vacío de los grandes océanos del mundo. En las décadas posteriores a Colón, exploradores como Da Gama, Cabral y Magallanes hicieron largas expediciones, trazando mapas de casi todo el mundo y reclamándolo para una de las 2 superpotencias de la era, España o Portugal. Aun cuando Cabrillo navegó extensamente al norte, cerca de la costa mexicana, nunca esperó descubrir un pasaje rápido a China. Pero a diferencia del Atlántico, el Pacífico era un gran misterio esperando a ser descifrado, con patrones de viento y corrientes complejas. Cabrillo solo tenía una idea aproximada del tamaño del mundo, pero tenía a su mano la herramienta tecnológica más avanzada de la época, el galeón. Well, the ocean-going sailing ship gave Europeans an unprecedented amount of power. It contained 3 elements that made it such a concentration of power and so revolutionary. One of those was the heavy hull that could carry cargo, that could carry enough food for a large crew, survive serious storms at sea, and could sail in light winds, so it could cross thousands of miles of open ocean. The second was seaborne artillery. The third, and ironically the most powerful thing, would be a system of navigation to construct charts, to do surveys, to determine where the dangers were to determine where the wind patterns were, and so forth. But it allowed you to do something else for the first time with fair accuracy, and that is put a line on a map and say, this is mine. That is of immense power. That set in train a chain of events that is unparalleled in human history. And without the navigation, you couldn't have done that. Después de una semana navegando, Cabrillo llegó a Cabo San Lucas, la punta de lo que llamamos Baja California. Luego, el 20 de agosto, la expedición pasó la Punta del Engaño. Ningún europeo antes había navegado más al norte de este punto en el Pacífico. Ahora, todo era nuevo para ellos. El primer grupo de personas con quien tuvo contacto la expedición en lo que hoy es California fueron los Kumeyaay. Su estilo de vida sustentable está al centro de su cultura. Our people, the Kumeyaay people, we say that we've been here since the beginning of time. Archaeologists have put us back initially 10,000 years, and we had a migratory cycle. In the springtime, we would be by the ocean, gathering shellfish, fish, things like that. Then we would go up into the valleys in later spring, into the summer, into the mountains. In the fall, we would harvest acorns. Many times we would go into the desert in the wintertime. But we wouldn't take everything. We just took what we needed. We practiced land management. We practiced fire science. So this cycle would continue for millennia. Un día la flotilla del San Salvador entró a un puerto protegido. Cabrillo escribió que fue un muy buen puerto cerrado. El grupo de exploración se acercó a una costa desconocida. Como siempre, lo hicieron con cautela. La fecha era el 28 de septiembre, 1542.
la primera vez que Cabrillo llegó a lo que hoy son los Estados Unidos. Llamó al lugar San Miguel. Hoy es San Diego. Cuando Cabrillo desembarcó, dos mundos paralelos se cruzaron temporalmente. En la bahía calmada y protegida, los hombres de Cabrillo tomaron la oportunidad de ir a pescar, causando sin intención un conflicto con los Kumeyaay. If you are going to fish in my territory, you need to ask for permission. They didn't bother to ask. So what happened was there was an armed confrontation. Sorprendidos y abrumados por el ataque, los hombres de Cabrillo regresaron al navío, muchos de ellos heridos. Los españoles tenían órdenes específicas de no pelear con los nativos a menos que fuesen atacados primero. Ninguno en la compañía de Cabrillo detonó su arma. The ships needed water, and they needed food, and they needed to be able to get along with the people, so a peaceful encounter was to Cabrillo's advantage. 2 días después, los Kumeyaay remaron sus pequeños botes de caña hacia la sombra del galeón. If we look at the San Salvador back then, it was considered the highlight of technology. So for these Kumeyaay to come on the boat, it showed a tremendous amount of courage. Intentando evitar conflictos, Cabrillo los recibió en paz. Bajar sus armas. Iyip hiku yankee pit niapum na mi. Inyach mau mahaku. ¿Por qué atacar a mi equipo? Kayu mini wheel kutai. No queremos la guerra. Durante los siguientes 5 días, el contacto entre los hombres de la expedición de Cabrillo y los Kumeyaay fue pacífico. La expedición dejó San Diego y navegó al norte, aún buscando las islas de Especias. Seguramente China ya estaría cerca. Pero China no apareció. Y ahora empezaron los problemas. Tormentas violentas azotaron los navíos, devastándolos y arruinando sus provisiones. Los barcos tenían fugas graves. Los miembros de la tripulación que sobrevivieron estaban hambrientos, enfermos y exhaustos, y en un cruento frío. No podían continuar. Cabrillo viró la expedición y se dirigió nuevamente al sur. Se resguardaron durante el invierno en el archipiélago del norte, cerca de la costa de Santa Bárbara. Pero aún ahí no habría descanso. En Nochebuena, 1542, un grupo que fue a la costa tuvo un enfrentamiento con los Chumash. Cabrillo corrió a la isla, pero al llegar a la costa resbaló y se fracturó una extremidad. Sus hombres lograron subirlo al bote y lo llevaron de vuelta al San Salvador. Pero en una era antes de los tratamientos médicos, estaba condenado. El registro indica que la herida de Cabrillo se llenó rápidamente de gangrena. Bartolomé, tú tienes que continuar. Prométeme que tú no harás. Descanse, capitán. Nosotros continuaremos la búsqueda. Suam, písima, alevet aduminis gratia, Espíritu Santo. El día 3 del mes de enero de 1543, Juan Rodríguez Cabrillo, capitán de la expedición, ha muerto. Antes de morir, dio órdenes a sus hombres que no dejasen de explorar.
No dejaron de explorar. El piloto del navío, Bartolomé Ferrer, ahora en comando, zarpó al mar de nuevo. Estaban buscando un viento sureste, que solo sucedería con una tormenta que se acercara. Así que salieron al Pacífico en lo profundo del invierno buscando una tormenta. La encontraron. Los salvajes vientos invernales los llevaron lejos al norte. Es posible que aún llegaran a lo que hoy llamamos Oregón, a 2000 millas de donde empezaron. En la primavera, los azotados navíos se arrastraron de vuelta a Navidad. Llegaron al puerto el 14 de abril de 1543. Luego de 9 meses, la expedición de Cabrillo concluyó. Cabrillo y sus hombres salieron al mar arriesgando sus vidas. Salieron con mucha esperanza de encontrar un atajo a China para comerciar especias y enriquecer a sus familias fabulosamente. No sucedió en lo absoluto. No encontraron un pasaje a China. Cerca de la mitad de los hombres que empezaron la expedición murieron o quedaron lisiados permanentemente, y cada hombre que sobrevivió el viaje regresó a casa con deudas. Su capitán había muerto y fue enterrado en una isla distante. Con el paso del tiempo, la memoria de Cabrillo y su expedición se esfumó, pero no la importancia de sus descubrimientos. La expedición registró información que fue importante para descifrar el misterio de los vientos y corrientes del Pacífico. Este descubrimiento hizo posible que surgieran las grandes rutas de comercio al lejano oriente. Para los Kumeyaay, los 6 días de contacto con la expedición de Cabrillo fue un momento breve. Pero en los siglos por venir, el impacto de la exploración europea fue mucho más profunda. They came back 200 years later, and this is when they attempted to colonize California. They took over parts of the beach that were Kumeyaay territory, and this started a disruption of our culture. It started to affect the Kumeyays in the mountains, the Kumeyays in the desert. A lot of the things that we would gather became more and more difficult to gather these things. A pesar de las muchas adversidades, los Kumeyaay han persistido y mantienen su cultura al día de hoy. Our people are still here in this land. We've been here before, we're here today, and we will be here in the future. Today, there are people from many different cultures who live here. When we learn to not fight, but we learn to celebrate the difference in each other and respect each other, that's when we all truly grow. La contribución de Cabrillo para la navegación del Pacífico fue olvidada por siglos. Pero luego, en 1888, 3 siglos después de que zarpó, el Servicio Geológico de Estados Unidos creó un mapa científico de la costa, reconociendo a Cabrillo como el primer explorador europeo que llegó a California. Luego, en 1892, San Diego celebró el 350º aniversario de la llegada de Cabrillo al área. Este fue el inicio del reconocimiento de su nombre más allá de las tierras que visitó. Más lugares en California fueron nombrados en honor a Cabrillo que cualquier otra persona en la historia del estado. Casi 500 años después que Juan Rodríguez Cabrillo navegó el San Salvador, su navío, así como Cabrillo mismo, regresó a la soleada costa de California. En 2005, el National Park Service y el Maritime Museum of San Diego emprendieron el proyecto ambicioso de recrear su buque insignia. I think our goal in building the San Salvador was to have this physical object that people could step aboard and understand a time that they would otherwise not be able to have any comprehension of.
I have watched adults just standing there, looking at the rigging, thinking about what it would be like to climb up there and have to deal with the sails. There is something magical about the real thing. By creating the ship, we create a space for the story to live. Wherever she ties up, she provides the space. She is a space where we can explore all of those stories, what they mean, and that gives us the opportunity to explore all those different perspectives. So it's a ship that was designed to explore something. It was 500 years ago. It still is. El Cabrillo National Monument, establecido en 1913, preserva e interpreta la historia del viaje de Cabrillo, ayudándonos a entender sus viajes de exploración pasados, su efecto en los pueblos y culturas que encontró, y cómo esos momentos en la historia pudieron moldear la California de hoy.